Buenas tardes. Es un gusto daros la bienvenida a este canal de YouTube que hemos venido a llamar Meditación y Vida Cotidiana. Y al daros la bienvenida, intuyo presencias de personas conocidas y queridas a través más allá de la pantalla, intuyo que estéis ahí, y también a personas desconocidas que seguramente por los correos que hemos ido recibiendo estáis muy lejos, pero todas seguramente también convocadas por una motivación compartida: comprender y vivir lo que somos. Crecer en comprensión de lo que somos, poder saborearlo y poder vivirlo. Y este es el objetivo justamente de estas sesiones que hemos llamado, repito, meditación y vida cotidiana. Tienen una periodicidad semanal y una duración de 1 hora. Así que nos encontramos aquí, quienes deseéis, todos los miércoles de 7:30 a 8:30 de la tarde, en horario, lógicamente, de España peninsular. Todos los encuentros o sesiones van a tener 2 partes, más o menos del mismo tiempo cada una de ellas. La primera es una parte de práctica meditativa, en las distintas versiones que iremos viendo, y una segunda parte de aportación teórica, de la que hablaré también enseguida, a continuación. Pero, lógicamente, este primer encuentro de este día 7 de octubre, esta primera sesión, tiene un carácter necesariamente introductorio, por lo que habré de dedicar un tiempo especial al inicio para presentar lo que podríamos denominar el marco teórico de la práctica meditativa, tal como lo entiendo y lo vivo. Es una propuesta más, efectivamente, entre tantas otras propuestas, pero que yo considero bastante adecuada. Así que dedicaré unos minutos para hablar de ese marco teórico, de cómo entiendo y vivo lo que es la meditación. Y una última cosa, como podéis ver en la pantalla, hemos dejado una cuenta de correo electrónico, meditacionyvidacotidiana@gmail.com, para que quienes necesiten hacer algún comentario, alguna pregunta, puedan hacerlo a través de esa dirección de correo electrónico. En la medida de lo posible trataré de contestar, siempre que no haya un desborde de correos, pero lo intentaré. Y finalmente, en esta presentación y saludo, aparte de daros la bienvenida a quienes os aproximáis de diferentes lugares, quiero también, no puedo no hacerlo, expresar mi gratitud más profunda hacia el equipo de personas que están aquí delante compartiendo este encuentro con todos nosotros y que, en contra de mi deseo, han preferido permanecer en el anonimato y en la sombra, pero que gracias a ellos, a su dedicación, su esfuerzo, su trabajo, su bien hacer, es posible que este proyecto haya salido y siga saliendo adelante. No os imagináis, estamos, como veis, en un marco precario, humilde y con medios también sencillos, pero no os imaginéis todas las dificultades e incluso obstáculos que se han presentado uno tras otro todos los días que llevamos preparando esto, que son muchos. Y bueno, con el mejor ánimo, gracias a este equipo, hemos terminado de resolverlos hoy a la 1 de la tarde. Así que esperemos que... Pero por si acaso, ya que somos todos novatos y particularmente yo soy novato, también de antemano deseo pedir disculpas por cualquier fallo que pueda surgir. Y ahora sí, dicho esto, vamos ya con esta presentación, como decía antes, de lo que podemos entender por meditación y cuál es el marco teórico para aproximarnos a ella. En cierto modo, luego cuando avancemos en la práctica veremos que uno no medita para nada, meditamos por meditar, sin más. Pero de entrada creo que puede venir bien caer en la cuenta de que cuando meditamos lo hacemos para comprender, saborear y vivir lo que somos. Y cada uno de esos 3 verbos están puestos a propósito. Una comprensión que sea cada vez más experiencial o vivencial, no puramente mental o teórica. Un saboreo de lo que somos, porque como veremos en su momento, lo que somos no puede ser pensado ni entendido con la mente, únicamente puede ser saboreado. Y vivirlo en el día a día. Una práctica meditativa que no nos remita a nuestra vida cotidiana, pues podría ser un pasatiempo, pero poco más. Por eso, desde el mismo título de la sesión nos parecía acertado indicar que es meditación y vida
cotidiana. ¿De qué disponemos para poder avanzar en este objetivo de comprender, saborear y vivir lo que somos? Pues fundamentalmente de dos cosas, de unas claves de comprensión que trataré de ir compartiendo tanto desde la psicología como desde la espiritualidad, y de unas prácticas también de todo tipo, afectivas, atencionales, meditativas, que nos permitan ir saboreando lo que somos. Así que todo lo que hagamos aquí tendrá que ver con estas claves y con las prácticas. Como decía al inicio en el saludo, la primera parte de la sesión la dedicaremos a las prácticas y la segunda a estas claves de comprensión. Para ello vamos a utilizar una especie de manual como material de base, que es un librito que se ha publicado hace pocos meses, que se titula Psicología transpersonal y vida cotidiana. Un par de cositas sobre este texto. ¿Por qué me parece que es importante? Es importante porque trata de recoger el cuidado de nuestra doble dimensión, la dimensión psicológica y la dimensión espiritual, o como iremos viendo y tendremos tiempo para explicarlo, lo que es el nivel de nuestra personalidad y lo que es el nivel de nuestra identidad, porque ya de entrada no está de más recordar que en contra de ciertos aprendizajes, lo real es que nuestra personalidad no coincide con nuestra identidad. La psicología quiere dar razón de nuestro nivel psicológico y por tanto de la personalidad, mientras que la espiritualidad quiere dar razón de nuestro nivel profundo o de nuestra identidad. Y justamente la psicología transpersonal, como veremos también dentro de un momento, si algo tiene de específico es que aúna estos dos niveles de una forma admirable y entonces encontramos en ella las herramientas para avanzar en la comprensión de ambos. Y el segundo punto al que quería referirme es que vamos a iniciar una lectura de este libro desde el inicio. Yo sé que esto puede sonar repetido a algunas personas, pero imagino también que lo comprenderán y que incluso hasta puede que lo agradezcan. Me refiero a aquellas personas que durante el curso pasado seguimos ya también la primera parte de este libro en los encuentros de meditación que teníamos de forma presencial, ¿no? Hasta que vino lo de la COVID y se tuvo que el confinamiento, etc. Había encuentros de este tipo en Pamplona, en Vitoria-Gasteiz, en Tudela, y con ellos iniciamos en aquellos grupos la lectura de este libro desde el inicio. Pues bien, nos ha parecido adecuado, en lugar de retomar desde más adelante, y dado que ahora tiene esto una apertura a un público mayor, empezar también desde el principio. Trataré de que sea una aportación lo más pedagógica y simple, sencilla, de modo que pueda servirnos. Y ya de entrada, al hablar del marco teórico de lo que es la práctica meditativa, tal como yo la entiendo, repito, y cómo la vivo, y no pretendo que sea mejor que otras propuestas, entiendo que necesita cuidar tres cosas. Es decir, que tenemos que alimentar un triple cuidado y que nuestra práctica cotidiana, sea que la hagamos en grupo o yo que la hago a diario individualmente, de una forma u otra elijo prácticas que favorezcan el cuidado de estas tres cosas, que se puede resumir en tres palabras y que luego veremos se concreta en tres prácticas. La primera palabra es acogerse, acogerse amorosamente. Una segunda palabra es atender y una tercera palabra es estar o simplemente ser. Acogerse, atender y estar. Esto da lugar a tres tipos de prácticas, como decía antes, cada una de las cuales toma en sus manos un cuidado. Así hablaremos en primer lugar de prácticas psicoafectivas, cuyo objetivo es acogernos y dicho de un modo más extendido, el objetivo es crecer en amor humilde e incondicional hacia uno mismo, hacia una misma y vivir la cercanía amorosa hacia sí. Este sería el objetivo de las prácticas psicoafectivas. Veremos también en su momento, el día que nos centremos en ellas, la importancia capital, a mi modo de ver, que este cuidado encierra. En segundo lugar, hablábamos de de atender. Y estas son las prácticas atencionales. Las prácticas atencionales son fundamentales por dos motivos básicos, aparte de otros que también desgranaremos en su momento. En primer lugar, necesitamos educar la atención para no ser marionetas en manos de la mente pensante.
Es imposible ser interiormente libres si no somos dueños de nuestra mente, porque de lo contrario la mente, con todas sus cavilaciones, nos va a llevar por los derroteros que ella elija y nos vamos a ver, como digo, como marionetas guiados o manejados por ella. Y hay un segundo motivo, si cabe todavía más importante, y es que la atención es imprescindible para abrirnos a la comprensión de lo que somos. En contra también de ciertas cosas que nos han enseñado desde niños, nunca podremos comprender lo que somos pensando, sino únicamente atendiendo. No es el pensamiento ni la mente pensante la herramienta que nos conduce a la comprensión de lo que somos, sino que es la atención. De ahí la importancia y todo lo que nos jugamos en el cuidado de las prácticas atencionales. Y finalmente, en tercer lugar, están las prácticas propiamente meditativas o contemplativas. Hablando con rigor, estas son solo las prácticas meditativas. Lo que buscan es cuidar la capacidad de estar, la capacidad de ser, que dicho de un modo un poquito más amplio sería así. Son las prácticas que nos permiten saborear el silencio hasta reconocernos en él. Veremos que el silencio no es algo que practicamos, no es algo que está ahí a lo que queremos acceder, sino que el silencio, por eso lo he querido escribir con mayúscula, cuando lo comprendemos bien, es otro nombre de nuestra identidad profunda. Y con esto vamos a empezar enseguida la práctica de esta tarde. Una práctica que, recogiendo lo que vengo diciendo, la vamos a distribuir en 3 tiempos, cada uno de los cuales va a recoger uno de los 3 cuidados de los que vengo hablando. Es una práctica guiada y vamos a dedicar un tiempo breve a cada uno de los 3 momentos, porque esta es otra, perdonad el paréntesis, cuando una persona medita con un grupo que tiene práctica de meditar, que es un grupo homogéneo en este sentido, nos podemos poner fácilmente de acuerdo en el tiempo de duración de la práctica, que puede ser incluso más extenso. Pero cuando en un ámbito como este y más a través de las ondas, las personas pueden estar en situaciones muy distintas por lo que se refiere a la práctica. Hay personas que desearían tiempos de práctica muy largos, otros que están prefiriendo breves. Yo en principio quiero apoyar a las personas que estén más bien empezando, que prefieran tiempos de práctica breve. Y luego quizá con el progreso de los encuentros lo podamos ir extendiendo. En este primer día van a ser necesariamente breves también, pero como digo, en una práctica guiada, y yo voy a introducir cada uno de esos 3 momentos. Repito, bajo este otro ángulo, cuáles son los 3 momentos. El primer momento es acogerse con afecto. En un momento determinado, ahora cuando yo termine de hablar esta presentación, que va a ser enseguida, os invitaré a colocar las manos en el pecho y yo iré diciendo en voz alta como una pequeñita guía de lo que vivimos ahí. Y estaremos a continuación 5 minutos en silencio como para dejarnos sentir lo que la práctica introduce. En un segundo momento os invitaré ya a deshacer la postura, separar las manos del pecho y llevar toda la atención a la respiración. Como si fuera un juego. Meditar es como jugar. No hay nada de exigencia en ese sentido, de necesidad de hacerlo bien o de conseguir algo. No, es un juego. Entonces se trata en este segundo momento de escuchar la respiración, cada cual como buenamente pueda. Y cada vez que notas que tu mente se ha distraído, vuelve la atención a la respiración, porque vamos a colocar toda nuestra atención en el movimiento respiratorio. Colocar la atención ahí significa atender la respiración como si en este momento en mi mundo no existiera absolutamente nada más, solo la respiración que yo atiendo. No tratéis de modificarla ni de hacerla de un modo particular, ella se va a hacer sola. Lo que hacemos es poner la atención en esa respiración que sola ella se va haciendo. Y en el tercer momento nos centraremos en el solo estar, que es la práctica propiamente, hablando con rigor, meditativa. Entonces yo os invitaré de nuevo a dejar que la respiración vaya a su aire y que llevéis la atención a la sensación de vuestra propia presencia. Lo introduciré entonces brevemente, ¿no? Pero es caer en la cuenta de que yo estoy aquí y yo siento mi presencia. Deposito toda la atención en la presencia, en la sensación de presencia, como si no hubiera otra cosa, y me quedo ahí.
Me quedo saboreando la presencia. Solo estar, solo ser. Lógicamente van a aparecer enseguida pensamientos, es inevitable y tiene que ser así. Vamos a cuidar solo de no seguir la pista de los pensamientos que aparezcan, de no seguir la pista de los derroteros que nuestra mente tome. En cuanto detectemos que nos hemos distraído siguiendo la mente, volvemos la atención al puro estar, a la sensación de presencia. Y con esto sí, ahora ya vamos a empezar propiamente la práctica meditativa, aunque como decía en esta tarde, en otras también, va a ser una práctica guiada y guiada en estos 3 tiempos. Para empezar, suavemente, puedes colocar tus manos en la zona de tu corazón. Y nota en primer lugar únicamente la sensación de contacto, solo el contacto de una mano con la otra, de las manos con esa zona de tu cuerpo. Siente solo el contacto. A partir de esa sensación física de contacto, puedes favorecer ahora el sentimiento de cercanía, cercanía a ti mismo o a ti misma. Siente la cercanía, es sentir que estás contigo. Y si te ayuda, hasta te lo puedes recordar interiormente, puedes decirte, siento que ahora estoy conmigo. Y a partir de ese sentimiento de cercanía, de estar contigo, puedes favorecer ahora un sentimiento de amor, amor gratuito, humilde hacia ti. Conectas con tu capacidad de amar y diriges en este momento todo ese amor hacia ti. Si te ayuda, puedes hablarte interiormente. Puedes decirte, por ejemplo, me acojo tal como estoy. Me acojo tal como estoy. Soy amable conmigo. Soy amable conmigo. Y permanecemos unos minutos en silencio, dejándonos sentir el amor hacia nosotros mismos.
Suavemente podemos deshacer la postura y de una forma completamente descansada ponemos toda la atención en la respiración, como si fuera un juego y como si en este momento no existiera para ti nada más que tu respiración. Cada vez que notes que tu mente se distrae, vuelve a la respiración. La respiración es un ancla que nos trae aquí y ahora. Atiéndela. Siente que estás aquí. Estás presente aquí y ahora. Y simplemente nota esa sensación de presencia. Solo presencia. Cuando notes que aparecen pensamientos que son inevitables, cuida simplemente de no seguirlos. Tú te mantienes experimentando la sensación de presencia, como si no hubiera nada más, solo estar. Saboréala.
Bien, hasta aquí nuestra primera parte de hoy. A lo largo de las sesiones siguientes iremos tratando de ampliar y de comprender lo que se ventila en cada uno de estos tres pasos, ¿no? De acogernos, atender y estar. Pero vamos a empezar ya la segunda parte de la sesión acercándonos a partir de la lectura del libro, queriendo entender qué es eso de la psicología transpersonal. Como decía, trataré de hacerlo de una forma pedagógica, práctica y orientado directamente a nuestra vida, lo que a nosotros nos pueda interesar. ¿Qué es eso de la psicología transpersonal? Muy genéricamente, podría decir que es comprender qué somos y cómo funcionamos. Pero lógicamente este objetivo la psicología lo comparte con todas las ciencias humanas y en realidad con casi todo el ámbito del saber. El ser humano, desde que es ser humano, quiere comprender qué es la realidad. Ese sería el objetivo genérico. Ya más específicamente, podría decirse que el objetivo de la psicología es favorecer y acompañar el crecimiento psíquico de la persona y trabajar la curación de aquello que lo dificulta. El objetivo siempre es positivo. Uno no va al psicólogo para curarse de entrada, para desplegarse como ser humano, para crecer como persona. Otra cosa es que cuando inicia ese trabajo se dé cuenta de bloqueos, heridas, carencias que lo dificultan y entonces tenga que abordarlas. Quiero decir con ello que la psicología, como cualquier ciencia humana, como la filosofía, como hasta como las ciencias más puras, nacen con esta primera pregunta. ¿Qué es la realidad? ¿Qué soy yo? De hecho, sabéis que todas las grandes mitologías, filosofías, religiones incluso, nacen con el objetivo de responder a esta pregunta. ¿Qué es lo real? ¿Qué soy yo? A esa pregunta la psicología clásica ha respondido de una forma como muy concisa. Una respuesta que no es exclusiva suya, lógicamente, sino que comparte, sobre todo en Occidente, con toda la cultura, me atrevería a decir. Para la psicología clásica, pero también para la sociología, para la antropología, para la filosofía, para la teología, la persona es una realidad psicofísica, es decir, un conjunto compuesto por cuerpo, mente, psiquismo, lo que llamamos persona. Entonces, cuando a las ciencias se les preguntaba hasta el día de hoy qué es el ser humano es la persona y confundían lo que somos, o lo reducían, mejor dicho, a la personalidad. Este fue por decir así, o esto se solidifica en lo que se conoce como personalismo, una corriente de pensamiento filosófica, sobre todo también teológica, que alcanzó un auge notable en el siglo XX, de la mano de Mounier, Maritain, me vienen ahora unos cuantos filósofos, y que yo estoy convencido de que supuso un paso muy notable en toda la evolución del pensamiento occidental, la insistencia en el personalismo y en la centralidad de la persona. Pero como suele ocurrir en los procesos evolutivos de distintos tipos, esto que fue un logro en su momento, cuando se detiene ahí, cuando se estanca ahí, puede empezar a ser ya una rémora y hasta una trampa, porque veremos luego enseguida que somos más que nuestra personalidad. En este contexto, ¿cuál es la novedad de la psicología transpersonal? ¿Qué es lo que aporta? Pues unos apuntes breves. Por un lado, la psicología transpersonal supone y es conocida como la cuarta ola de la psicología que asume, integra y en cierto modo trasciende las corrientes anteriores. Las corrientes anteriores, la psicología clásica o psicología moderna, como sabéis, son el psicoanálisis, el conductismo y la psicología humanista. Cada una ha puesto el acento y el foco en algunas cuestiones y en alguna perspectiva determinada, pero las tres se enriquecen mutuamente y lo que hace la psicología transpersonal, que tiene 50 años de vida, y creo que el año pasado se celebró el cincuentenario de su nacimiento oficial, ¿no? Lo que hace es asumir la aportación de estas tres corrientes anteriores, integrarlas y a partir de ahí da un salto más. Y ese salto que da la psicología transpersonal, a mi modo de ver, es un salto cualitativo. ¿Por qué cualitativo?
porque hay un algo, no solo un plus, un algo cualitativamente distinto en la respuesta a la pregunta con la que se inició la psicología. ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? Algo nuevo, sobre lo que volveremos muchas veces a lo largo del curso. Y justamente eso nuevo que aporta la psicología transpersonal o su aportación más genuina viene expresado en el prefijo trans. Trans, como sabéis, significa más allá, más que, ¿no? Cuando hablamos de transpersonal, ya la propia etimología nos dice algo más que la persona. ¿Qué significa esto un poquito más en concreto? Podemos decir que al hilo de lo que he comentado antes de la cultura de donde venimos, particularmente en Occidente, hemos vivido y todavía vivimos mayoritariamente, ¿no?, identificados con el cuerpo, con la mente, con el psiquismo, en definitiva con el yo o con la persona. Y hasta ahí yo por lo menos he crecido y me costó un tiempo y alguna experiencia regalada también descubrir que ahí no se acababa todo, pero hemos crecido con esa idea. Va, pues yo soy un cuerpo, una mente y un psiquismo. Yo soy este yo que puedo palpar, yo soy la persona. La psicología transpersonal nos dice, recogiendo por otro lado, esto me parece significativo, una intuición sapiencial que ha recorrido toda la historia de la humanidad, tanto en Oriente como en Occidente, nos viene a decir la psicología transpersonal que somos más que eso. Ese más que es el prefijo trans. Lógicamente, cuando esto le dices a una persona que, bueno, que nunca se ha planteado otra cosa, que somos más que el cuerpo, más que la mente, más que el psiquismo, lo normal es que aparezcan resistencias, porque cuando nuestra mente está agarrada a una idea determinada de algo, cualquier cambio la descoloca mucho y de entrada se resiste. He querido nombrar tres creencias que durante tiempo se dieron como totalmente válidas, evidentes incluso, y que luego se han demostrado que no era así. Por ejemplo, la creencia en el geocentrismo, ¿no? Es como que la Tierra en el centro de todo el universo, han creído durante siglos en ello y parecía una cosa evidente. Estamos aquí en el centro, ¿cómo no? Todo grupo humano cree que es el centro y que todo orbita a su alrededor. Esto era algo evidente. Aún recuerdo, no tenemos tiempo, si no contaría anécdotas de algún anciano de mi pueblo. Cuando éramos adolescentes, nosotros empezamos a estudiar y queríamos convencerle de que la Tierra estaba todo el rato moviéndose alrededor del Sol y aquel buen hombre, pastor de ovejas, con un burrito que tenía ya muy viejico el burro también, decía, esto que me contéis es mentira, porque si la Tierra diera vueltas, yo me sentaría en el burro e iría a mi lugar sin tener que moverme, porque solo el movimiento me llevaría a ese punto. Algo mismo ocurre con el terraplanismo. La creencia de que la Tierra ha sido plana, pues parecía que era evidente. Tú miras y no ves curvas en ningún lugar. Lo que ves es plano, ¿no? Es esta creencia terraplanista también. Quedé sorprendido hace un año o poco más de un año por el hecho de que en algunos diarios de amplia tirada, se decía el porcentaje de personas que a día de hoy todavía siguen creyendo que la Tierra es plana. Yo tendría que contrastarlo más, pero todo lo que intenté contrastar en aquel momento, según aquellos estudios, un 25% de la población de nuestro país sigue creyendo que la Tierra es plana. Y finalmente el materialismo. El materialismo ha sido otra creencia y sigue siendo una creencia imperante en nuestro mundo. Bueno, que cualquiera que la ponga en cuestión enseguida es acusado de no sé cuántas cosas. Esto me parece tan importante que dedicaremos un tema específicamente para desnudar o desenmascarar la trampa que supone el materialismo en cuanto creencia y cómo una cosa es la ciencia, a la que nunca terminaremos de agradecer todo lo que le debemos, y otra cosa es el cientificismo que nos hace entrar en esta creencia materialista. En definitiva, se trata de creencias que durante siglos fueron consideradas como evidentes, algo que si alguien lo discutía, preguntadle a Copérnico y a Galileo, fácilmente se arriesgaba a ir a la hoguera, ¿no?
consideradas evidencias, luego han terminado revelándose como supersticiones, es decir, entendida la superstición como una creencia errónea o falsa, a pesar de que sigan teniendo muchos adeptos también. Y esto me recordaba un dicho del gran filósofo, a mí me gusta mucho, Schopenhauer, que decía lo siguiente: toda verdad pasa generalmente por 3 fases. Primero, ridiculizada. Luego recibe una violenta oposición y finalmente es aceptada como evidente. Esto pasa con todas las verdades de que yo tengo memoria. Primero uno se ríe, fíjate este cantamañanas, no lo que dice. Luego cuando va tomando relieve, se oponen y salen las uñas contra esto. ¿Por qué? Porque tira la creencia anterior y ahí asoman todas las resistencias. Pero luego pasa el tiempo y como al final la verdad es muy tozuda, termina imponiéndose, se reconoce como evidente. ¿Qué hace en todo esto la psicología transpersonal? La psicología transpersonal asume aquellas resistencias, ¿no? Tiene en cuenta todo las opiniones, por lo menos a la defensiva, que va a encontrar cuando dice que somos más que la persona que creemos ser. La psicología transpersonal cuenta con que eso va a generar resistencias. No solo eso. Parte de aquel interrogante inicial, de aquella pregunta primera, que es la única pregunta que realmente merece la pena, llevada las cosas al extremo, es la pregunta de ¿quién soy yo? La psicología transpersonal se toma en serio esa pregunta y lo que hace no es dar creencias nuevas, no nos dice ningún dogma como si tenéis que creer que vosotros sois más que esto. Lo que la psicología transpersonal hace, en línea también aquí de toda la tradición sapiencial, que era exquisitamente respetuosa, es simplemente ofrecer instrucciones significan pautas, ¿no? Herramientas para indagar o investigar por nosotros mismos. De modo que también la psicología transpersonal dice, como los maestros espirituales, no creáis nada, no tengáis una única creencia más, investigad. Investigad y averiguad, y solo aquello que descubráis, quedaos con ello. Pero hay un punto en la psicología transpersonal que me parece decisivo, que es el hecho de que nos invita a reconocer que en nosotros hay 2 lugares. Uno es el lugar del pensador, a este lo estamos muy habituados, lo conocemos muy bien, es lo que llamamos mente. Conocemos, somos seres racionales, ¿no? Somos seres que pensamos. Pero la psicología transpersonal nos habla de otro lugar, que es el lugar del observador. Y esto no es una creencia, repito, sino que cada persona puede hacer la experiencia preguntándose, ¿quién o qué observa mi mente? ¿Qué otra instancia hay ahí capaz de observar la mente? La psicología transpersonal a esta instancia, al observador, la nombra con un término multisecular que proviene de la tradición hindú, que es el testigo. Entonces en mí hay un yo pensador, hay un yo pensante, hay una mente pensante y hay un testigo, que no sabemos todavía lo que es, pero hay algo que observa mi mente, con lo cual yo puedo darme cuenta de que puedo situarme en un lugar desde el que observar la mente. Y aquí aparece uno de los primeros axiomas de la psicología transpersonal. No somos nada que podamos observar. Somos eso que observa, eso que es consciente. Esto es evidente, porque todo lo que yo pueda observar será solo un objeto. Desde este reloj, yo lo observo, luego yo no soy el reloj, porque yo soy el que observa el reloj. Esta planta, yo la observo, pero si la observo quiere decir que yo no soy esa planta, porque yo soy el que la observa. Pero mis manos, yo puedo observar mis manos, pero si yo las observo, yo no soy mis manos, yo soy eso que observa las manos. Y así podéis seguir con todo vuestro cuerpo, con vuestros pensamientos. Yo observo mis pensamientos. Me pongo ahí atrás y observo el desfile de pensamientos por mi mente. Observo mis emociones, observo mis reacciones. Yo no somos nada que podamos observar. Somos eso que observa. Y esto dicho de una frase breve y un tanto contundente, podría expresarse así. No soy la mente que habla y que está parloteando todo el rato. Soy la presencia consciente que la escucha hablar. Y esto, repito, no es una creencia nueva, es una propuesta de investigación, de indagación. Indaga por tu cuenta. ¿Yo soy mi mente? ¿O qué hay en mí que escucha a mi mente hablar?
no soy mi mente, soy la presencia consciente que la escucha hablar. Con eso nos encontramos, voy acelerando un poquito, nuestros dos niveles, que por cierto, algún día tendremos que hablar despacio de esto, es el origen de nuestra paradoja, de que el ser humano sea eminentemente paradójico, y esto hasta que no lo comprendemos suele confundir mucho y suele meternos en laberintos extraños. Todos los seres humanos tenemos dos niveles. Uno es el nivel de la personalidad y otro es el nivel de la identidad. El nivel de nuestra forma, de esto que podemos nombrar, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras circunstancias, lo que nos ocurre, etc. Y el nivel de aquello que es consciente de todo esto. Ahora bien, estos dos niveles que nombramos personalidad e identidad no van en paralelo, no va cada uno por su cuenta, no están ni siquiera no solo desconectados, sino separados, al contrario, están íntimamente unidos en esto que alguna vez también tendremos que volver sobre ello, que llamamos no dualidad. Por eso, y esto me parece una convergencia a mi modo de ver admirable, la que provoca la transpersonalidad con la no dualidad. La transpersonalidad nos hace ver que somos más que nuestra personita, que el personaje. Nos hace ver que en nosotros hay dos niveles. Y la comprensión de ambos niveles solo puede ser la comprensión no dual. El reconocer que esos dos niveles se hallan interiormente y secretamente entrelazados y abrazados en una no dualidad. ¿Qué significa esto en un lenguaje ya de mi pueblo, en un lenguaje más vulgar? Significa decir que nosotros no somos dos, no somos una personalidad y una identidad. Somos uno con dos caras, la cara de nuestra persona y la cara de nuestra identidad, y que la sabiduría enseguida, como veremos, consiste en articular ambos niveles y vivir nuestra personalidad desde nuestra identidad. ¿Qué significa todo esto, viniendo ya a aquello con lo que hemos iniciado? Que lo que hemos denominado personalismo, recordad una corriente a la que parece haber conducido el pensamiento occidental, por lo menos desde el Renacimiento, tal vez antes, ¿no? Y que en el siglo XX adquirió una consistencia muy notable, el personalismo queda ahora asumido y trascendido. No renegamos de él, no decimos qué error, no, lo asumimos, pero nos damos cuenta de que se quedó cortito, de que somos más que eso. Este modo de entender la evolución, no solo en el campo psicológico, espiritual, hasta en el campo biológico, a mí también me emociona, y es ver que la evolución no solo no da saltos en el vacío, sino que no reniega de las etapas anteriores, las asume, las integra y las trasciende. Esto, a mi modo de ver, tiene garantía de verdad. Y ya para ir terminando, la visión transpersonal, ¿qué nos aporta en concreto? ¿Qué nos puede aportar? Porque esto tiene que ver con lo que sea también nuestro objetivo en estos encuentros, en estas sesiones. Así, a modo de síntesis, yo diría lo siguiente. Lo primero que nos aporta la visión transpersonal, más que visión, a mí me gusta hablar de comprensión, pero bueno, todo se irá dando, es comprensión y sabiduría. Y repito, cuando hablo de comprensión, y aquí saldrá muchas veces porque para mí es una palabra muy querida, no se refiere a una comprensión intelectual, a erudición, a un conocimiento mental, no. Se refiere a una comprensión experiencial que, como veremos en su momento, se produce cuando aprendemos a acallar la mente. Tiene que ver con aquello que decía antes de que esta comprensión solo brota de la atención, no del pensamiento. Pues bien, la visión transpersonal nos aporta comprensión y sabiduría. Y fijaos también otra etimología preciosa. Sabiduría viene de sabor, de saborear. Saboreamos lo que somos cuando la mente se calla y cuando activamos la atención. Y es ese saboreo de lo que somos el que nos permite comprender nuestra identidad. Cuando en la tercera parte de la práctica meditativa de hoy os invitaba a conectar con la presencia, a sentir la presencia y quedarnos ahí en el puro estar, eso es saborear. En segundo lugar, esta visión aporta integración y armonía. Es como que de pronto muchas cosas que creíamos en nuestra persona y hasta en nuestra existencia, que andaban como más o menos desparramadas o como en direcciones que no acertábamos a percibir unificadas,
La psicología transpersonal nos aporta una clave, veremos también en su momento, que por un lado, nos hace captar la integración de todas nuestras dimensiones y también la capacidad de vivirlas de una forma armoniosa, de una forma armónica. En tercer lugar, esto es muy importante, la visión transpersonal libera del sufrimiento mental. No libera del dolor, ciertamente, pero sabemos que dolor y sufrimiento son cosas diferentes, ¿no? Y si no, también lo veremos más adelante. El dolor estará toda nuestra vida, todos los días de nuestra vida, porque es el lote de nuestra existencia que nos va a acompañar siempre. Cuando hablo del dolor me acuerdo de mi querida abuela que me decía, hijo mío, tendremos dolor hasta 5 minutos después de morir. El dolor forma parte de nuestra condición humana, pero el dolor no nos hace daño, duele y veremos qué hacer con él. Lo que nos hace daño es el sufrimiento mental y veremos cómo nuestra mente transforma con frecuencia el dolor en sufrimiento. Pues bien, la visión transpersonal nos libera del sufrimiento mental. Lo veremos también en su momento. Y finalmente, para terminar, la visión transpersonal nos ofrece una nueva conciencia, mejor dicho, nos ofrece reconocer, caer en la cuenta, comprender esto que solemos llamar nueva conciencia, que no es la conciencia mental, no es la conciencia egoica del ego, del yo, no es la conciencia ni siquiera personal, es esta conciencia transpersonal. Y esto implica mucho y tiene muchas derivadas importantes para nuestra vida personal y colectiva, porque solo la transformación de la conciencia, yo creo que tiene el poder de transformar la vida de los grupos, de las colectividades y de todo nuestro planeta, de toda nuestra humanidad. Los cambios realmente transformadores nacen no del voluntarismo, ni del esfuerzo, ni del empeño, aunque esto sea necesario en su momento, nacen de la comprensión. Y la transformación de nuestro mundo vendrá solo de la mano de la transformación de la conciencia. Esto es lo que a mi modo de ver aporta. Y con esto hemos terminado nuestro primer encuentro. Quería dejaros, por si a alguno os interesa volver a ello, estamos iniciando la lectura de este libro, Psicología transpersonal para la vida cotidiana. Y junto con él querría dejaros también la referencia de este otro, que es hijo del tiempo de confinamiento, nació unos meses después del anterior, y que es un libro pequeñito, es casi un libro de bolsillo, y recoge de una manera sintética, muy sintética, todo lo que en el anterior está ampliamente desarrollado. Y ya dejaros también algo a lo que he hecho alusión al inicio. Hemos pensado que si alguien tiene algún comentario o pregunta en relación con este tema de hoy, como con temas sucesivos, puede enviarlo a esta dirección, que es la del nombre de las sesiones, meditación y vida cotidiana @gmail.com. Y con esto que creo que hemos llegado puntuales a nuestra hora, a las 8:30, pues daros las gracias por vuestra atención, por compartir, al grupito aquí presente por estar aquí, pero a todos y a todas también a través de la distancia. Más allá de lo físico, estamos también en comunión y nos encontramos. Y si lo deseáis, el próximo miércoles a las 7:30 nos volvemos a hallar en este mismo espacio y canal.